A continuación les mostramos la entrevista que Julián Avilero ha realizado a la consejera de Igualdad y también portavoz de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Blanca Fernández. ¿Qué tal, María? ¿Cómo están todos? Hace justo 3 meses que comenzó la primera campaña electoral para las elecciones generales al Gobierno Nacional, con esa pegada de carteles y ese inicio de la campaña electoral para las primeras elecciones que tuvimos en España en apenas un mes de distancia, de diferencia. Nuestra invitada de este jueves empezó con esa campaña. Salió como la primera diputada nacional en la provincia de Ciudad Real, pero continuó de campaña electoral en esas elecciones municipales que se celebraron el pasado mes de mayo. Y esta semana ha sido noticia, y es noticia porque cambia el Congreso de los Diputados Nacionales en Madrid capital por ser consejera de Igualdad. Blanca Fernández, bienvenida a IMAX Televisión, ¿qué tal, cómo está? Estoy bien, muchas gracias. Felicidades por ese doble nombramiento de consejera de Igualdad y portavoz del gobierno de Emiliano García Paje. Doble responsabilidad. Doble responsabilidad, estoy muy feliz, pero con una dosis de vértigo también bastante intensa, porque jamás hubiera pensado, imagínese, yo me presenté a las elecciones generales también con una buena dosis de vértigo, porque yo no conocía el Congreso de los Diputados, pero bueno, mi intención era llevar la voz de la región a Madrid, contarles desde aquí, ¿no? Y irnos allí a contarles lo que estamos sufriendo con el despoblamiento, la falta de infraestructuras, en fin, los 7 años de Rajoy que no han servido absolutamente para construir nada en Castilla-La Mancha. Y con esa sensación, ese sentimiento me iba y esa voluntad. Y bueno, cuando me llamó el presidente Paje y me ofreció esta responsabilidad, la verdad es que no me lo pensé ni un minuto, porque me gusta mucho, es una consejería, la de Igualdad, extraordinaria, la portavocía también me encanta, y desde luego yo creo que la voluntad es la misma, trabajar por los castellano-manchegos y las castellano-manchegas, en esta ocasión desde el Gobierno de Castilla-La Mancha, ¿no? Consejería de Igualdad es un reto importante en los días, en los momentos que nos toca vivir ahora mismo, ¿no? Siempre es importante, muy importante. En estos días, además, en que hay movimientos reaccionarios y que además hay algún partido político como Vox que los cristaliza, que ponen en cuestión derechos que ya creíamos conquistados, por un lado, y determinadas estrategias que parece que la sociedad en su conjunto compartía. Bueno, pues había una parte minoritaria de la sociedad que no había levantado su voz, que ahora la levanta y está representada por Vox, que cuestiona pues políticas de igualdad que han dado buenos resultados, que han hecho que las mujeres en muchas ocasiones se liberen del yugo de los malos tratos, se liberen del yugo de estar sometidas en su casa a una situación de sumisión. Y bueno, pues parece que a algunos partidos políticos no es que les guste, porque no defienden claramente que les guste, pero sí que están en contra de las políticas de igualdad, ¿no? A mí me parece que determinados lenguajes que pretenden confundir a la ciudadanía esconden al final ciertas dosis de machismo que no se han superado y que en definitiva pretenden que los roles entre hombres y mujeres no sean tan distintos en el siglo XXI como lo fueron en el siglo XX o en el siglo XIX. Dentro de sus primeros objetivos dentro de la consejería están los derechos del movimiento LGTBI, pero también esa conciliación familiar. Es normal ahora que el hombre y la mujer trabajen, o las dos partes de la pareja, pero como que nos habíamos quedado un poquito atrás en eso de normalizar y legislar esa parte de la conciliación familiar, ¿no? Nosotros no podemos legislar, no tenemos competencias en la materia, pero desde el Gobierno se pueden hacer muchas acciones, ¿no?, que tengan que ver con la concienciación, sensibilización y educación, desde aprovechar la asignatura de Educación para la Igualdad, que ya está implementada en algunos centros, pero se tiene que hacer en todos los centros de Castilla-La Mancha, hasta talleres, con los chicos y chicas, con los jóvenes. Se pueden hacer muchas cosas, campañas específicas. Yo creo que la corresponsabilidad familiar es imprescindible. Es imprescindible porque creo que mejorará la sociedad, y mejorará el bienestar de las familias, de entrada, la felicidad. Porque además es un privilegio hacerte cargo de la crianza de tus hijos y de tus hijas. No solamente es una carga, que lo es en ocasiones, sino que fundamentalmente es un privilegio que nosotras queremos compartir en igualdad con los hombres. Porque hasta ahora, y todavía, en la inmensa mayoría de las ocasiones, son las mujeres quienes se encargan de la crianza de los niños, del cuidado de los dependientes y de todas las cargas familiares, prácticamente en soledad, y si no en soledad,
pues con mucha mayor carga que los hombres. Eso hace que las mujeres sean las que se piden las reducciones de jornada, las que dicen que no a determinados ascensos, las que dejan de formarse porque tienen después del trabajo más responsabilidades, en fin, que se hace todo el esfuerzo para que sea el hombre quien se proyecte laboralmente. Y al final eso hace que la brecha salarial sea una realidad, y no es una cuestión de leyes, es una cuestión de la realidad social que vive este país. Y tenemos que tomar conciencia, porque realmente, y a lo mejor esto es raro escuchárselo a una feminista, pero realmente la labor social más importante que tiene una sociedad, valga la redundancia, es la crianza y la educación de los hijos y las hijas. Esa es la más importante. Y por eso es importante que se incorporen en pie de igualdad los hombres a esa crianza, porque entre todos y todas lo haremos mejor, y liberará de alguna manera para que las mujeres también puedan buscar en el mercado laboral su expectativa de futuro, su proyección profesional, que yo creo que nos la merecemos igual que los hombres. Un tema también importante, y ahora hablaremos del tema del despoblamiento en el que usted habló, también habló José Manuel Caballero, presidente de la Diputación, es la mujer rural, ¿no? Darle un poco más de protagonismo y un poco más de ayuda. Claro, tenga en cuenta que la gente que vive, las personas, ¿no?, que vivimos en las zonas rurales, no tenemos los mismos servicios exactamente que quien vive en una gran ciudad o quien vive en una ciudad mediana o en una población mayor. Esto es prácticamente insalvable, porque nadie puede tener, o no todo el mundo puede tener, mejor dicho, un hospital en la puerta de casa, la facultad en la puerta de casa, una autovía en la puerta de su casa. Esto, quien se lo prometa le está mintiendo directamente. Lo que tenemos que es aprovechar los recursos del siglo XXI, que tienen que ver con las nuevas tecnologías, que tienen que ver con las infraestructuras, que tiene que ver con que se pueden prestar muchos servicios de manera telemática, que tiene que ver, lógicamente, con la cobertura en materia de servicios sociales, en materia de dependencia, en materia de sanidad, en materia de educación, y, lógicamente, aprovechar, lo que le digo, las herramientas que nos provoca o que nos da el siglo XXI para que la gente que vive en las zonas rurales tenga esa cobertura que sea al menos equiparable con las personas que viven en las grandes ciudades. Pero las mujeres sufren una doble discriminación, porque si en la inmensa mayoría de los casos las mujeres nos encargamos de los cuidados del hogar, imagínense, en las zonas rurales donde hay menos servicios, hay servicios, porque se ha hecho un gran esfuerzo por parte de los ayuntamientos, las diputaciones y la Junta durante muchos años. Pero bueno, hay poblaciones con 50 habitantes, con 100 habitantes, con 400 habitantes, y entonces hay menos servicios y conciliar es mucho más difícil, aparte de que lógicamente las oportunidades de empleo pues son más dificultosas, ¿no? En ese sentido, la prioridad del Gobierno de Castilla-La Mancha tiene que seguir siendo la mujer en el mundo rural. Y además el Gobierno de Castilla-La Mancha, en ese borrador por ahora de los presupuestos 2020, le va a ampliar el presupuesto para su consejería, con lo cual puede hacer más cosas. En realidad, Castilla-La Mancha, fíjese el dato, es la región de España que más dinero público en relación a nuestro Producto Interior Bruto le destina a las políticas de igualdad. Quiero decir con esto que ya se ha hecho un esfuerzo descomunal, y que además la hoja de ruta que marcó Araceli Martínez, y la ha marcado y la ha determinado muy bien, yo creo que es la que hay que seguir. Pero es evidente que, hombre, pues en la medida en que haya más presupuesto, nos vendrá mucho mejor, porque siempre hay muchas necesidades, porque los centros de mujer, los recursos de acogida, porque además las iniciativas que queremos hacer a nivel pedagógico y educativo, porque bueno, hay que consolidar un montón de estrategias que cuanto más invirtamos, mejor será. Pero en cualquier caso, aunque no pudiésemos invertir ni un euro más, hay que hacerlo con inteligencia y sobre todo con muchísimo mimo, en un momento en que los presupuestos están mejor, la situación económica está mejor, pero no podemos echar las campanas al vuelo y tenemos que ser muy cuidadosos con el dinero público, porque precisamente, bueno, ya hemos visto cuando no se ha sido cuidadoso qué es lo que pasa, ¿no? Asumen en su consejería, hablaba del Instituto de la Mujer, asumen en su consejería el Instituto de la Mujer con Araceli, que lo lleva Araceli hasta esta pasada legislatura. ¿Cómo se puede mejorar el Instituto de la Mujer? Hay mucho camino todavía, pero ¿se puede mejorar todavía mucho más? Bueno, a ver, yo creo que Araceli posiblemente sea una de las personas que más sabe de igualdad de toda España. Por tanto, superar a Araceli, bueno, ni me lo he planteado siquiera. De hecho, yo la quiero tener como colaboradora estos 4 años. Aprovecharme de ella, básicamente, y de su buena voluntad, porque se me ha ofrecido. Y ella será la que me diga en qué concreto se pueden mejorar. Porque claro, por muy buena gestión que se haga, siempre hay cosas, siempre hay problemas, siempre hay retos, siempre hay posibilidades de mejorar las cosas, ¿no? En ese sentido, bueno,
bueno, pues es evidente que si tuviéramos un presupuesto infinito, a mí me gustaría tener más personal, mejor pagado y desde luego más recursos, ¿no? Y desde luego mucho más recursos para las mujeres que denuncian una situación de violencia, pues darles una oportunidad en el trabajo, en un salario de emancipación si fuera posible, que los hay. Son ayudas para las víctimas de violencia, pero lógicamente me gustaría que duraran más tiempo. Quiero decir que todas estas cuestiones serían mejorables. Pero como el presupuesto es finito y es una cuestión de priorizar, el orden de las prioridades de Araceli Martínez ha sido muy inteligente. Yo lo que haré básicamente es seguir la senda y fiarme siempre de las técnicas, porque son quienes más saben de las políticas de igualdad. La primera medida del Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha sido ese borrador del presupuesto 2020, hacerlo ya para intentar trabajarlo. Y usted dijo en la rueda de prensa posterior que dependía del Gobierno nacional. Ahora hablaremos también del Gobierno nacional, pero que ya se trabaje en el presupuesto 2020 es bueno para Castilla-La Mancha. A ver, nosotros lo que hemos hecho es varias cosas. Lo primero, un análisis del escenario presupuestario para la legislatura, marcando cuáles son nuestros objetivos claramente: la cohesión social, la competitividad y el empleo y la sostenibilidad de los servicios públicos. Y todo eso enmarcado en la sostenibilidad de las propias cuentas, ¿no? Con esa hoja de ruta, el consejero ya ha preparado los trabajos para que se publique en los próximos días la instrucción para la elaboración de los presupuestos, de manera que el 1 de octubre, que es en su fecha, entrarán en Cortes. Claro, no tenemos las entregas a cuenta, los datos de las entregas a cuenta para 2020, no tenemos los datos de ingresos, no hay presupuestos generales del Estado del 2019 ni borrador de 2020, no tenemos absolutamente ningún dato. Y es normal que no lo tengamos porque está el Gobierno en funciones. Y es normal que no lo tengamos porque ahora mismo entre el PP, Ciudadanos y el propio Podemos están bloqueando la situación. Ya veremos qué pasa si tenemos presidente del Gobierno a partir de dentro de 10 días. Eso es. O no lo tenemos, ¿no? Y no depende del Partido Socialista precisamente, depende de otros partidos políticos, ¿no? Que decidan bloquear este país o que decidan darle una salida. Y en ese sentido nosotros lo que hemos decidido es ser muy prudentes en la estimación de los datos, en la estimación de los ingresos y con esa prudencia empezar a elaborar unos presupuestos. Yo estoy segura que nos llevaremos una buena noticia y que luego los ingresos serán mayores, pues miel sobre hojuelas, así podremos cumplir mejor el objetivo de déficit. Pero claro, creo que estamos en la obligación de hacer unos presupuestos y de determinar desde el primer momento cuál es nuestra hoja de ruta, ¿no? Que quede clarísima, predeterminada en esos presupuestos. Este mismo miércoles, y le hablo del despoblamiento, José Manuel Caballero presentó su informe que pidió hace 6 meses, en el cual, teniendo en cuenta nuestra comunidad y en particular nuestra provincia de Ciudad Real, tan extensas, es un problema para Castilla-La Mancha, y pidieron desde el Partido Socialista, tanto José Manuel Caballero, usted en la rueda de prensa, como Ana Isabel Avergonzar, un pacto de Estado y más fondos para Castilla-La Mancha. A ver, tenga en cuenta que el problema es la despoblación, que es distinto al despoblamiento. En principio, despoblamiento en Castilla-La Mancha, salvo excepciones muy contadas, no tenemos. Eso es prácticamente ya cuando se abandona un pueblo, se deja vacío, y hay muy pocas circunstancias así, aunque las hay, pero tenemos un problema de despoblación, y es que las zonas rurales están perdiendo población desde hace unos años. Aunque hemos parado la sangría en los últimos 4, porque fue brutal en la era Cospedal, tengan en cuenta que los recortes aceleraron ese despoblamiento y que no se hiciera nada con el paro, bueno, en fin. Pero aun parándose la sangría, no terminamos de atajar la herida, ¿no? Entonces yo creo que José Manuel Caballero ha hecho algo muy inteligente, que es encargar un estudio a expertos que nos digan qué es lo que está pasando realmente. Y de eso hemos sacado una consecuencia, o la Diputación ha sacado una consecuencia, que sería que hay que incluir en la estrategia ITI, porque esto nos recuerda que el Gobierno de Castilla-La Mancha ya tenía una estrategia y ya tiene una ley de zonas prioritarias, es decir, ya lleva trabajando en materia de despoblación unos años, pues que se incluyan 40 o 46 poblaciones de la provincia de Ciudad Real, que no me cabe ninguna duda que se hará, ¿no? Pero claro, no nos podemos quedar solo con lo poco que tenemos, gestionarlo lo mejor posible, que está bien, porque es nuestra obligación. Hay que demandar un pacto de Estado, porque son muchas las comunidades autónomas las que se ven afectadas por esta problemática, y algunas de manera más grave incluso que Castilla-La Mancha.
O hacemos realmente la cosa en serio, el trabajo en serio, y eso tiene que ver con la financiación autonómica y tiene que ver con cómo se mantienen los servicios públicos en las zonas rurales y cómo se sostiene un centro de salud allí donde hay 10 o 20 veces menos población que en otras comunidades autónomas, y ver cómo se paga y ver cómo se hace sostenible entre todos los españoles y españolas, porque la igualdad debe ser para todos y para todas. O lo hacemos en serio, o mire, yo, estos partidos que ahora hablan de despoblamiento y nunca habían hablado antes y lo han hecho en las elecciones generales, me los creeré solamente porque era una cuestión de interés electoral. Si hay un interés real, nos tenemos que poner en serio una vez que haya gobierno. Ha llegado el momento de que los castellano-manchegos, los ciudadrealeños, nos creamos más que valemos mucho. Quiero decir, Castilla-La Mancha siempre ha dado, hablo por ejemplo de los trasvases sin pedir nada a cambio. Es hora ya de que nos mantengamos en nuestro sitio y digamos, nosotros también valemos, merecemos lo mismo que los demás. Bueno, eso yo creo que debe ser así desde hace muchísimos años, porque nosotros merecemos lo mismo que los demás. Aquí con la política del agua a veces se nos intenta acusar de egoístas, irresponsables, de que estamos haciendo demagogia, insolidarios. Bueno, a ver, es una falacia, pero si Castilla-La Mancha, más que Castilla-La Mancha, el Tajo, está absolutamente drenado desde hace 40 años en favor de Murcia y del Levante. Y ellos han desarrollado una agricultura en muchas ocasiones intensiva con el agua del Tajo, de una manera insostenible. Porque si fuese sostenible, bueno, podríamos discutir si nosotros necesitamos más agua, menos agua, pero es que es insostenible además. Es que es evidente que el Tajo ya no aguanta más, es evidente que la cabecera está seca y es evidente que hay al menos 600.000 personas, fundamentalmente pertenecientes a la provincia de Ciudad Real, pero también de Albacete y de Cuenca, que necesitan agua para beber y que no tienen agua de calidad y que no tenemos derecho hasta ahora, porque no se ha terminado la tubería manchega, de coger agua tampoco de la cabecera del Tajo. Creo que todo eso hay que poner la realidad encima de la mesa y la honestidad, que creo que es lo que le ha faltado al Partido Popular a nivel regional y nacional. Y yo no sé qué hará Ciudadanos porque nos tiene un poco despistados, ¿no? Vox defiende claramente el trasvase. Podemos ahí también ha sido muy claro, defiende los intereses de Castilla-La Mancha. Pero no se trata solo de defender los intereses de Castilla-La Mancha, se trata de defender el sentido común. Y es que el Tajo no aguanta más. Y es que España tiene un problema de agua muy serio. Estamos amenazados por el cambio climático. Y parece ser que en nuestro país, en los próximos 10 años, se puede ver con una cuarta parte menos de agua en reservas. Por tanto, o afrontamos en serio la situación del Tajo, o afrontamos en serio la situación de Castilla-La Mancha y afrontamos en serio la situación del Levante para darle alternativas, o bueno, pues ya nos encontraremos con la realidad de Bruces, que es que nos quedaremos nada más que con el cauce seco y sin nada que hacer, ¿no? Y yo creo que no podemos permitirnos por nuestros hijos y nietos que esta situación se nos venga encima. Hago un giro y me voy al Gobierno Nacional, lo ha nombrado usted antes, dentro de 2 semanas, 10 días, habrá un pleno para la posible investidura de Pedro Sánchez, pero existe ahí la cosilla de que unas nuevas elecciones en noviembre. Como ciudadano, como periodista, pienso en unas elecciones en noviembre y digo, pereza, no sé, a usted, no sé a los políticos, pero creo que se podría negociar y pactar de otra forma, ¿no? O no sé, o no bloquear, como usted ha dicho, un gobierno nacional que es tan importante, no solo para la nación, sino también para los ciudadanos de a pie de regiones tan amplias como Castilla-La Mancha. A ver, los ciudadanos han cumplido con su obligación y además lo han hecho reiteradamente. Hemos tenido elecciones en 2015, en 2016, en 2019, hemos tenido muchas elecciones y los ciudadanos han cumplido y las ciudadanas también. Yo creo que ahora la gente que se dedica a la política, las personas que nos dedicamos a la política, somos los que debemos cumplir. Y en esta ocasión es verdad que no depende del Partido Socialista, depende de Podemos en una medida, depende de Ciudadanos en otra medida, depende del Partido Popular en otra medida. Todos tienen algún trocito de la llave. Y yo lo que pido es que... El otro día puse un ejemplo que le voy a poner a usted y que va a entender perfectamente. Cenando en mi casa, un amigo me dijo el otro día, siendo todavía diputada, os encerraba en el Congreso, y hasta que no... tiraba la llave y os pasaba por debajo de la puerta unas pizzas así de finas, hasta que no pusiese de acuerdo. Como Y yo decía, claro. claro, es normal que pienses así. Sí. Pues eso es. Es decir, no podemos someter otra vez a la ciudadanía a unas nuevas elecciones, no porque tengamos miedo a las elecciones, que yo creo que saldría beneficiado el Partido Socialista. No, es que no es serio.
es que los políticos del siglo XXI tienen que demostrar que son capaces de ponerse de acuerdo en algo tan básico como es eso, cuando los políticos de la transición nos demostraron que fueron capaces de sacarnos de una dictadura a una democracia, y tanto les hemos criticado por ello. Estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo. Más nosotros en I+ Televisión hacemos una pregunta semanal, va sobre ello, y mucha gente dice, sería una tomadura de pelo, pero a saber cada uno sus intereses. Bueno, estoy de acuerdo con la gente en este caso. Sí, ¿no? Que le queda trabajo hasta las vacaciones, porque ha sido unos meses bastante duros, Blanca. ¿Vacaciones? Ah, ¿no? Bueno, lo suponía, creo. yo pensaba que este año iba a ser el primero que iba a tener vacaciones desde hace 10 años. Me había hecho la idea y yo era feliz de poder disfrutar todo un mes de agosto por primera vez desde hace 10, 11 años, ¿no? Bueno, no va a ser así. Tengo la suerte de poder irme una semanita a la playa con un grupo de amigos. Ya tenía cerradas las vacaciones antes de saber que iba a ser consejera y bueno, pues ya está. Mire, para mí voy a intentar conciliar, eso sí, la vida familiar en la medida de lo posible, porque si estoy hablando de conciliación tengo que dar ejemplo. Ahora voy a trabajar como una energúmena, también se lo voy a decir, que es a lo que estoy acostumbrada, pero de vacaciones pocas, una semana, y porque se las debo a mi familia. Pues por lo poco que le conozco sé que la ilusión por ese trabajo es máxima. Muchas gracias por acompañarnos en I+ Televisión, que sean 4 años llenos de trabajo como una energúmena, pero que sirvan para que Castilla-La Mancha mejore mucho y bien para nuestros intereses, porque en Castilla-La Mancha no tienen problemas de pactos, porque tienen mayoría absoluta. Bueno, pero los buscaremos igualmente, primero con la sociedad, con los agentes sociales y también con los partidos políticos, porque hay que intentar dar ejemplo. Ojalá, entre todos, seamos capaces de hacerlo. Esperemos. Blanca Fernández, consejera de Igualdad y portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, muchas gracias por atender a I+ Televisión. Gracias a ustedes. María, pues, ¿qué más podemos añadir? Pues nada más, que muchas gracias a Blanca, muchas gracias al Partido Socialista por concedernos esta entrevista. Hasta luego. Si te ha gustado este vídeo, suscríbete gratis a nuestro canal de YouTube.